En primer término, quiero agradecer la oportunidad para intervenir en este importante evento y al igual que a todos me complace mucho la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Como gobernador e integrante de las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores y representante de la misma ante la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, quiero hacer algunos comentarios. Es innegable que la violencia que llegó al país hace años ha dejado una terrible secuela de víctimas. En mi estado, por ejemplo, tenemos una lamentable realidad. Más de 1,600 personas desaparecidas en poco más de una década, que ahora, en coordinación con el gobierno federal y con la participación de sus familias, buscamos incansablemente. Al mismo tiempo que nos esforzamos por hacer justicia, pero vemos aún con tristeza el desamparo de sus esposas y sus hijos, el cual tratamos de disminuir con algunas acciones. El año que recién terminó tuvo importantes acontecimientos en materia de derechos humanos, entre ellos la publicación de la Ley General de Víctimas el día 9 de enero. Usted, señor presidente, retiró las controversias jurídicas que existían sobre ella, y recuerdo que en ese entonces manifestó que la entrada en vigor del texto era un paso importante, aun cuando tenía que perfeccionarse. Hoy reconozco que este gesto nos tiene aquí, pues evitó graves retrasos. Meses después, nuestros legisladores federales e importantes y reconocidos organismos de la sociedad civil trabajaron en amplia reforma que al aprobarse dio un mejor sentido a la ley y un horizonte más amplio de protección a las víctimas. No dudo que como todas las leyes, esta se pueda seguir perfeccionando, pero hoy tenemos un instrumento que en su aplicación marcará una diferencia favorable y total en materia de derechos de las víctimas. Como gobernador, quiero señalar que todos estamos en la ruta de hacer justicia a las víctimas de los delitos, a sus familias y proteger incluso con mucho ánimo a sus defensores. En la provincia, hoy y desde hace tiempo, hay esfuerzos también en este sentido. Resalto las leyes de protección a víctimas del Estado de Nuevo León y con modestia las recientes iniciativas enviadas al Congreso de Coahuila para, entre otras cosas, castigar la desaparición de personas y la que sirve para crear la condición de ausencia por desaparición, figura distinta a la presunción de muerte y a la declaratoria de ausencia que tanto lastima a las familias de las víctimas, pero con la cual queremos generar derechos a los desaparecidos, evitar lesiones a su patrimonio, a los derechos ya constituidos y permitir a sus familias una vida digna. Es la figura que se refiere el transitorio segundo de la reforma y el artículo 21 del mencionado texto, y que es un gran y justo reclamo de quienes esperan el regreso de los desaparecidos. Por cierto, estas iniciativas en mi estado se construyeron con las agrupaciones de familias de personas desaparecidas, organizaciones defensoras de derechos humanos y actores importantes de la sociedad de Coahuila, como la Diócesis de Saltillo. Señor presidente, la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas es un paso muy importante. Lo felicito a usted por la decisión que tiene en el campo de los derechos humanos y también a la Secretaría de Gobernación. Pero además quiero comentarle que impulsaremos en el seno de la CONAGO, y en esto creo que comparto opinión con el doctor Mancera, el acompañamiento de las entidades federativas a este esfuerzo legislativo, no solo con las reformas que son urgentes para armonizar el marco jurídico, sino también con la voluntad para generar políticas públicas en materia de seguridad y en materia de derechos humanos. El último examen periódico universal en materia de derechos humanos de la ONU nos debe hacer reflexionar que lo que se evalúa es el Estado mexicano, es decir, a todos y no a un gobierno. Quienes representamos a las entidades federativas, hoy tenemos que asumir la responsabilidad a la que me refiero líneas arriba. Para que México esté en paz y vivamos en un ambiente de respeto integral a los derechos humanos, no solo debemos coadyuvar, porque esa palabra tiene un tanto de significado de apoyo a alguien más, y no como lo es el compromiso propio. Tenemos la obligación de asumir plenamente nuestra responsabilidad con las y los ciudadanos y construir con la Federación la colaboración y coordinación en todo caso. A mí en lo particular esto último, me refiero a la coordinación, me ha resultado fácil, pues en la dependencia encargada de la política interior y en especial en su titular hemos encontrado las respuestas para cumplir con las obligaciones
que me impuso la ciudadanía que en su momento votó por mí. A los estados nos corresponde urgentemente algunas de las siguientes acciones. 1. Crear las comisiones ejecutivas locales. 2. Integrar el registro estatal de víctimas. 3. Establecer la asesoría jurídica local. Y 4. Construir el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. La Conferencia Nacional de Gobernadores ha demostrado ser un espacio efectivo para la discusión de los grandes temas nacionales y el impulso de políticas públicas en nuestro país. Quiero dejar la certeza en usted, señor presidente, en todos los integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que impulsaremos desde la CONAGO la armonización legal para que los congresos locales expidan las normas que garanticen a las víctimas respeto a los derechos humanos, asistencia y justicia. Termino agradeciendo a todos su atención. Muchas gracias.